Vamos a iniciar esta charla de hoy. Tenemos hoy el placer de presentar al economista Eduardo Pirela, que es presidente de la Asociación de Ganaderos de Urdaneta. El economista Eduardo Pirela es egresado de la Universidad del Zulia en el año 2001. Es productor agropecuario de tercera generación, actualmente vicepresidente de la empresa familiar Ganadería La Cueva y presidente de Suministros Alimenticios Compañía Anónima. Es una persona que toda su vida ha estado ligada al medio ganadero, y quién más sino él para presentarnos todo lo que es la problemática de la ganadería de leche y carne en el estado Zulia. Bienvenido, economista, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Yemen, por esa presentación. Gracias a los organizadores, pues, por invitarme. De verdad, como egresado de la Universidad del Zulia, por supuesto que me duele mucho todo lo que pasa en la universidad. Y como productor agropecuario es preocupante la situación que atraviesa en especial la Facultad de Veterinaria, porque pues de ella nos servimos todos los productores agropecuarios. Bueno, nosotros tratando de paliar la situación de los servicios en Venezuela, del internet, de la electricidad, tuvimos la previsión de grabar esta ponencia. La voy a proyectar. Al final vamos a tener la acostumbrada etapa de preguntas y respuestas. Para eso vamos a contar con la presencia del economista Eduardo, que va a estar aquí durante toda la charla y al final para responderle sus preguntas. Así que tomen asiento y vamos a disfrutar de esta charla. Espero que sea productiva, muy productiva para todos. La van a proyectar. Bueno. Ganadería de leche en el estado Zulia, resiliencia o extinción. Hace algunas semanas escribí un artículo titulado Queso perijanero en proceso de extinción. Sin duda, el artículo trataba de hacer un llamado de atención sobre la dura situación que actualmente padece el sector lechero en el estado Zulia. En ese momento lo suscribí solo a la subregión Perijá. La presente conferencia tratará de explicar un poco más a profundidad esos factores estructurales y estos nuevos factores que están afectando la ganadería de leche en el estado Zulia. Pero iniciamos planteándonos una pregunta. ¿Dónde estamos? Estamos en la resiliencia, que es la capacidad para recuperarse de los efectos de la adversidad, o más modernamente, un concepto en ciencias sociales que dice que es la habilidad que demuestra una sociedad o una economía para recuperarse tras una perturbación. O por el contrario, nos encontramos en proceso de extinción, que según la biología es la desaparición de todos los miembros de una especie. Creo que estamos desde el punto de vista económico bastante familiarizados con la resiliencia, pero desde el punto de vista económico de empresa no estamos tan familiarizados con la extinción. Y por eso voy a profundizar un poco más respecto de lo que se trataría de extinción a nivel de empresa. Una extinción a nivel de empresa, y digo empresa porque una finca es una empresa agropecuaria. Entre las causas de una posible disolución de una empresa pueden estar, hay varias. Sin embargo, me llamaron la atención tres principalmente. Cuando la empresa lleva menos de un año sin realizar actividades que constituyen su objeto social.
cuando hay una paralización de los órganos sociales, de modo que resulta imposible que la empresa funcione, y pérdidas que dejan reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior a la mitad del capital social. Sin duda, solamente por la última que acabo de leer, más de la mitad de las empresas agropecuarias en el Zulia estaríamos en proceso de extinción o tendrían una causa de disolución. Pero es que adicionalmente existe una real paralización de órganos sociales que están resultando casi imposible que la empresa funcione. Entonces nos encontramos ante las vías de disolución de la empresa. Hay tres principalmente: transferencia de propiedad, liquidación de la sociedad o concurso de acreedores. Y yo agregaría en este país una cuarta, que es la expropiación por parte del Estado. Necesitamos entonces enmarcar la ganadería en el Estado Zulia. ¿No? Como todos conocen, la ganadería en el Estado Zulia es principalmente doble propósito. Es un ganado mestizo donde se cruzan razas Indicus y Taurus para obtener mejor adaptabilidad y también mayor habilidad de leche. Las diferencias entre el mestizaje entre Indicus y Taurus nos dará una mayor orientación hacia carne o hacia leche. Teniendo entonces que mayor presencia de cebú da mayor orientación hacia carne, y cuando hay mayor presencia de Taurus nos da una orientación hacia leche por su mayor orientación, por su mayor habilidad lechera. Pero ¿dónde encontramos este tipo de ganado? Según Urdaneta, Fátima y otros, el Zulia lo podemos clasificar principalmente en tres regiones agroecológicas: bosque muy seco tropical, bosque seco tropical y bosque húmedo tropical. Siendo que las razas Taurus o las razas europeas tienen poca adaptabilidad al medio tropical, las afecta mucho la humedad relativa en el ambiente. Por lo tanto, pueden expresar su mejor habilidad lechera en zonas donde esta humedad sea baja, es decir, en zonas secas. Por lo tanto, podemos afirmar que la ganadería de doble propósito orientada a leche se ubica en zonas agroecológicas donde el clima seco predomina. Podemos diferenciar cuatro grandes zonas agroecológicas en el estado. La zona 1, noroccidental, integrada por los municipios Mara, Páez, Urdaneta, Jesús Enrique Lozada y Maracaibo, con un clima bosque seco y bosque muy seco tropical. La zona 2, Perijá, integrada por los municipios Rosario de Perijá y Machiques de Perijá, que poseen un bosque seco tropical. La zona 3, sur del lago, esta tiene bosque húmedo tropical. Y la zona 4, costa oriental, integrada por los municipios Baral, Balmores Rodríguez, Lagunillas, Cabima, Santa Rita y Miranda. También poseen bosque seco y muy seco tropical. Podemos enmarcar entonces la zona 1, 2 y 4 como aquellas zonas donde privilegiadamente está ubicada la ganadería de leche en el estado Zulia. ¿Qué elementos inciden en la ganadería de leche en el Zulia? En primer lugar, alta dependencia de la tecnología. Una de las características de las zonas secas o del bosque seco o muy seco tropical es largos periodos de sequía. Por lo tanto, se hace necesario la conservación de forraje y el manejo de potreros para poder mantener estables los requerimientos alimenticios del ganado durante todo el año. Asimismo, hay una alta dependencia de tratamientos reproductivos y sistemas reproductivos, dado que las razas utilizadas o la raza predominante tienen baja adaptabilidad y eso conlleva a mayores problemas reproductivos. En este caso se utiliza inseminación artificial, trasplante de embriones, sincronización del estro, entre otros.
Hay una alta dependencia de personal y maquinaria especializada, tales como ordeño mecánico, cosechadoras de forraje, empacadoras, enificadoras, etc. Hay una alta dependencia de alimentos concentrados para poder suplir los requerimientos energéticos que necesita este ganado de alta producción. Hay una dependencia de personal profesional en las áreas agroeconómicas, veterinarias y administrativas. Y dependencia de servicios conexos, es decir, todos aquellos servicios que coayudan en la finca. Servicios de mecánicos, tornos, soldadores, ventas de insumos veterinarios, etc. Y también tenemos una alta dependencia de créditos bancarios, puesto que este sector necesita grandes cantidades de inversión que no, a veces no es muy fácil autofinanciarse, y por lo tanto es la incidencia de este crédito. Muy bien, una vez enmarcado, ¿cuál es el tipo de ganadería? ¿Cómo es esta ganadería? ¿Y dónde se encuentra? ¿En qué zonas del Zulia se encuentra? Vamos a analizar los factores estructurales que la afectan. A pesar de que existe una gran variedad de factores estructurales, se hace necesario decir que estos, a pesar de que podemos separarlos, funcionan como un todo, están íntimamente entrelazados uno con otro. Asimismo, al hablar de estos factores, les pido que traten de pensarlo de una manera ampliada. Es decir, a pesar de que voy a tocar solamente la ganadería, no podemos ver la ganadería como algo individual, sino verla como un todo, como una cadena, que va desde nosotros, que somos la producción primaria, hasta el consumidor. Es decir, al hablar de estos factores, traten de ir un poco más allá e imaginar las consecuencias que también suceden en la industria y en el consumo. Comenzamos por el factor más determinante. Para los que pensaban que era el político, no es el factor político. Es el factor ambiental o agroecológico. Y es que las sequías prolongadas de las que ya había hablado anteriormente, o la zona en donde está la ganadería de leche, posee una alta incidencia del fenómeno del Niño. De verdad podemos luchar contra todas las consecuencias que traen las acciones del hombre, pero contra la madre naturaleza de verdad es bastante difícil luchar, a veces hasta imposible. También tenemos aguas subterráneas, no siempre aptas para el riego, y en algunas zonas pastos de baja calidad nutricional. Entre los factores sociales, sin duda, el puntero es la inseguridad. La inseguridad personal es el que va ganando en estos momentos. Solamente para los que hacemos vida en la subregión Perijá, transitar por la troncal 6 de verdad es una real ruleta rusa. Y así como lo escribí en mi artículo, el año pasado, en noviembre del año pasado, tuve la amarga experiencia con mi papá, el cual por tercera vez intentaron quitarle su vehículo, pero esta vez recibió un impacto de bala. Gracias a Dios todavía está vivo. Adicional a los piratas de carretera, tenemos presencia de organizaciones paramilitares, tenemos presencia de grupos delictivos organizados. Estos últimos parecen estar migrando de piratas de carretera a desvalijamiento y extorsión dentro de la finca. Tenemos servicios públicos muy deficientes y sin duda la electricidad es el punto crítico y neurálgico en toda la Zulia rural, la cual ha sido la más castigada con los cortes energéticos. Y debemos recordar que sin electricidad no hay enfriamiento de leche. Y, por supuesto, hay una pérdida grande. Entonces, para poder enfriar se hace necesario realizar nuevas inversiones en generadores eléctricos que tienen un alto costo de mantenimiento y a la vez muy interrelacionado con
poco acceso a los carburantes. Tenemos exceso de burocracia en trámites públicos. Pareciera que todos los años inventan algo nuevo para mantener a uno entretenido en una oficina pública y no vigilando su ganado. Tenemos exceso de controles ineficientes para el traslado de los productos. Tenemos Sunagro, tenemos el Aguinsay, tenemos una cantidad de controles que, en mi humilde opinión, no terminan controlando nada y simplemente son trabas a la producción. Tenemos corrupción desmedida de los cuerpos de seguridad, sin duda. O sea, creo que pasar una alcabala, de verdad, a veces sin que el funcionario te diga algo, es algo, bueno, de otro mundo, parece. Pero dentro de los factores sociales, y que a la vez está muy interrelacionado con el tema económico, es la pérdida del poder adquisitivo del consumidor. Bueno, con respecto a los factores políticos, creo que podríamos hablar el resto del día y no terminaríamos. Sin embargo, trataré de ser lo más objetivo posible. Tenemos ausencia de políticas agrarias coherentes que estimulen la producción nacional. No hay una política adecuada para insumos, no hay una política adecuada para semillas, no hay una política al subsidio de la producción, no hay una política agropecuaria consona que estimule el sector. Se privilegian además las importaciones de rubros agrícolas y pecuarios sobre los producidos en el país. Y es que para el Estado pareciera más importante generarle ingresos a los agricultores y ganaderos de otras latitudes que a los connacionales. El problema allí radica en la alta corrupción o en la economía de puertos que se ha vuelto Venezuela. Pero la situación precaria por la cual atravesamos ha obligado ahora a mirar hacia el campo. Pero aún así no existe o no terminan de darse políticas que lo estimulen. Adicionalmente, tenemos una ley de tierras que no fomenta el derecho de la propiedad. Y más grave aún, el Estado fomenta expropiaciones, o en algún momento fomentó expropiaciones y en muchos casos invasiones a fincas productivas, en nombre de una sociabilización de la tierra que realmente no ocurre. Lo que sí ocurre es que esta tierra, una vez que la invaden, se arruina. Se pierde la producción, se pierden empleos y afecta a un entorno económico que había en esa zona. Y, por último, falta de apoyo y coordinación con los institutos encargados de velar por la sanidad animal. Muy bien, aquí es donde trataremos de ahondar un poco más, en los factores económicos. En primer lugar, tenemos el más importante de todos, la hiperinflación. Hiperinflación se define como un aumento descontrolado en el nivel de precios en una economía. Se considera que hay hiperinflación cuando el índice de precios supera los 4 dígitos, es decir, el 1000%. Las consecuencias son dramáticas. Reducción de la riqueza y la pérdida acelerada del poder adquisitivo del público. Las principales causas por las cuales se da la hiperinflación en Venezuela es una política monetaria expansiva. Es decir, el gobierno emite dinero inorgánico para financiar su gasto público. Esto trae como consecuencia todo lo que he mencionado anteriormente. Como dato, puedo decirles, como dato de este periodo de gobierno, puedo decirles que la inflación acumulada entre marzo del 2013 y mayo del 2020 es de 12.323 millones, 12.864%. Repito la cantidad. 12.323 millones, 12.864%. No es nada fácil de digerir ese número. Lo que quiere decir que necesitarías esta cantidad para comprar lo mismo que comprabas con un bolívar en el mes de marzo del 2013.
Por otro lado, tenemos el otro gran factor que nos afecta, la devaluación del bolívar. Desde este gobierno han existido, los voy a nombrar, solo algunos sistemas de cambio: Cadivi, Sigme, SICAD, SICAD2, CIMADI, Sencoex, DIPRO, DICON, Nuevo DICON, canasta de moneda, Petro, mesas de cambio. Y todos estos planes de gobierno, ninguno han servido. Ninguno ha frenado la devaluación del bolívar. Para muestra, en el año 98, un dólar al cambio eran 576 bolívares. Al día de hoy, aproximadamente, ese mismo dólar cuesta 34 billones de bolívares si agregamos los ceros que se le han restado al bolívar. Lo que evidencia que no ha habido la real intención del gobierno por controlar esta situación. Pareciera entonces que estamos a merced, o el cambio real es el dólar today o el monitor dólar. De lo anterior se desprende una dramática situación que actualmente nos tiene contra las cuerdas. Y es que el precio del producto, el precio de la leche, está anclado en bolívares, mientras que la estructura de costos está totalmente dolarizada. Es decir, el día lunes, el quesero o la industria láctea nos fija un precio en bolívares que va a pagar en algún momento. En algún momento lo digo así porque lo normal debería ser a una semana posterior. Pero dadas las circunstancias, ahora hay una semana, 2 semanas, hasta 3 semanas en fondo. Situación que realmente está matando la producción. Entonces, por otro lado, hay ausencia de créditos bancarios. Es decir, este dinero que dejan de percibir los productores cuando la industria le dice que va 2 y 3 semanas en fondo, no puede buscarlo por otras vías, sino vendiendo activos generalmente. Los productores nos hemos visto en la necesidad de salir a vender parte de nuestro rebaño para poder cubrir los gastos corrientes de producción. En pocas palabras, estamos trabajando a pérdida. Y este anclaje del producto ha sido muy difícil de vencer en la industria. Y es parte de este otro factor, que es el fuerte monoxonio por parte del sector industrial. Y ustedes me dirán, ¿qué es el monoxonio? El monoxonio no es más que el monopolio del comprador. Es decir, que existen muchos oferentes de productos, pero muy pocos compradores. Entonces, adicionalmente, pareciera que hay una resistencia del público a aceptar un precio de productos tan básicos como la leche o el queso sean dolarizados. Mientras no les importa pagar otras cosas en dólares, pareciera que cuando se habla de leche y queso hay resistencia. Asimismo, pienso lo había con la carne, y el reto de este tiempo es: así como se consiguió dolarizar el precio de la carne, debemos dolarizar el precio de la leche. Por otro lado, la escasez de mano de obra no calificada. Eso es un factor también determinante. No se encuentran ordeñadores. Los pocos que se encuentran son de muy baja calidad, muy baja productividad, muy alta rotación de personal, lo cual hace que esa curva de aprendizaje de la finca no esté en continuo estrés. Hay un precio de mercado que no compensa el costo de producción. Eso viene de lo anterior. O sea, si el público tiene bajo poder adquisitivo y no puede comprar o no puede ofrecer más por ese producto, y por otro lado tenemos una estructura realmente grotesca, perdemos capacidad de producción, perdemos productividad. Y por último, y también determinante dentro de estos factores económicos, es el poco acceso a los carburantes necesarios para movilizar maquinarias y vehículos.
¿Cómo nos dirigiremos a nuestra finca? ¿Cómo prender ese tractor que necesita pasar rotativa, que necesita cosechar pasto? ¿Cómo prender esa planta eléctrica para poder enfriar el tanque cuando la energía se va hasta por 3 días? Todo es un escenario económico bastante adverso, muy hostil. Debo decir que solamente entre la hiperinflación y la devaluación, que ha sido algo grotesco, inédito prácticamente en el mundo, ya solamente por eso y el hecho de estar produciendo actualmente, deberíamos ser llamados héroes. Todos los que actualmente producimos 1 litro de leche deberíamos ser llamados héroes. Bueno, no puedo dejar de hablar sobre algunos factores sobrevenidos. En este caso, el COVID-19. A pesar de no ser un factor estructural, está amenazando seriamente el sector. Y es que desde la aparición del COVID, hemos tenido dificultad en el traslado desde o hacia nuestras unidades de producción. Restricción de los horarios de circulación. Esto sin duda con la consecuente exacerbación de la corrupción de los cuerpos de seguridad y adicionalmente, y algo que nos está estrangulando, es el cierre de mercados municipales y las pocas horas que el público tiene acceso a los productos, lo cual incide en que haya demasiado producto en el mercado y disminuye o causa una sobreoferta y hace que disminuya el precio. Adicionalmente, existe una ralentización de la economía por las causas anteriormente descritas, de horarios, lo cual incide aún más en que sea más difícil el entramado que uno necesita para poder producir. Porque muchas personas piensan que producir 1 litro de leche es, yo tengo una vaquita por allá y la leche sale sola. Y realmente eso no es así. Lo que ocurre realmente es que se necesitan una cantidad enorme de factores, de inversión y de recursos humanos y de tiempo para poder producir 1 litro de leche. Se necesita el concurso del veterinario, del agrónomo, del obrero, genética, potrero, matamaleza, maquinaria. Todo ello conlleva mantenimiento de equipo, mantenimiento de vehículos, traslados, manejo de recursos humanos, manejo financiero. Y para todo eso se necesita una economía activa. Bueno, tras este breve resumen, porque debo decir breve, porque es que existe tal cantidad de factores económicos, sociales, políticos, en este duro entramado venezolano, o en esta dura coyuntura venezolana, que debo hacer una pregunta. ¿Por qué aún sobrevive la ganadería en el Zulia? Voy a tratar de dar respuesta a esta pregunta con un poquito de teoría económica. Y hablamos de ventaja comparativa y ventaja competitiva. Yo lo voy a resumir diciendo que a la hora de la chiquita, como que lo que hacemos es lo que sabemos que podemos hacer y que podemos hacer bien. Comienzo con la ventaja comparativa. Uno de los padres de la economía, Adam Smith, observó la tendencia a especializarse en la producción de bienes y servicios que cada país podía obtener en mejores condiciones y comerciar con otras naciones. ¿Qué quiere decir esta ventaja comparativa? Muy fácil. Vamos a hablar de la Venezuela agrícola antes del petróleo. Por su clima, Venezuela tenía una ventaja comparativa para producir café y cacao, que no lo poseían otros países. Entonces era un emporio en café y cacao. Posteriormente, con la llegada del petróleo, Venezuela pasó a ser una potencia petrolera, pero es que tiene dentro de sus recursos naturales petróleo. Por lo tanto, tiene una ventaja comparativa con aquel país que no posee petróleo o tiene poco petróleo, jamás podría convertirse en una potencia petrolera. Luego venimos a la ventaja competitiva.
Luego, medio siglo más tarde, Adam Smith, David Ricardo, también economista, avanzó en la teoría de una ventaja competitiva, señalando que incluso si un país es más productivo que otro en todos los productos, le interesa dedicarse siempre al bien en que comparativamente es más productivo. En el caso del estado Zulia, al mermar el monopolio petrolero, hemos regresado al campo. El campo ha persistido, mejor dicho, no es que hemos regresado, el campo ha persistido. Mientras un sector decae, el campo continúa siendo productivo. Pero de esto surge una paradoja. ¿Por qué si la ganadería en el Zulia sobrevive por sus ventajas comparativas y competitivas, a la vez se está reduciendo el sector dramáticamente? Esto se explica por la pérdida de un factor esencial, la productividad. ¿Y qué es la productividad? La productividad se entiende como una fórmula que es eficiencia, que es el menor tiempo posible para producir la mayor cantidad de productos, por eficacia, que es la menor cantidad de recursos posibles para producir el mayor número de productos. Y ustedes dirán, ¿y cómo se aplica esto a la ganadería? Bueno, les puedo decir que, bueno, en el caso de los veterinarios, yo de verdad en esta conferencia soy el único que no soy de esta disciplina. En este ciclo de conferencias soy el único que no soy médico veterinario. Puedo decir que los veterinarios son unos expertos. Esa productividad y esos factores de eficiencia y eficacia se miden por indicadores. Aquí podemos apreciarlos perfectamente estos ejemplos. Tenemos que el manejo gerencial, entiéndase agronómico, sanitario, administrativo, maneja una gran cantidad de indicadores. Vamos a hablar de algunos que ustedes conozcan bien para que vean un ejemplo práctico de eficiencia y eficacia. Tenemos del lado de la eficiencia el promedio de producción parto-parto, la edad al primer servicio, el promedio parto-concepción, la ganancia de gramos por día. Todos estos indicadores esenciales de llevar en una finca nos dan la medida de tiempo. Es decir, sabemos que la edad al primer servicio es determinante, por ejemplo, si queremos un animal sano o ahorrar tiempo en ese parto. No es lo mismo una novilla que se preña a los 40 y pico de meses que una novilla que se preñó a los 24 meses. Se supone que en su vida útil dará un becerro más por año, y un becerro más por año y una lactancia más por año es dinero. El promedio parto-concepción. Sabemos que entre más tiempo pase entre el parto y una nueva preñez, si se pasa de los 90 días y cae una vaca en anestro, ¿cuánto significa ese anestro por día? Pérdida de dinero. La ganancia de gramos por día. Sabemos que entre más gane un animal por día en su etapa de desarrollo, menor será será óptimo el tiempo en que entre a servicio en el caso de una novilla o entre a sacrificio en el caso de un macho. Es decir, esa medida de tiempo se traduce siempre en dinero. Y a la vez multiplicamos esto porque no solamente es el lado del tiempo, sino también el del uso de los recursos. Yo puedo ser muy eficiente en el tiempo, pero para lograr ese objetivo utilizar muchos recursos. Por eso es que necesito esta contrapartida de la eficacia, que es la que me regula el uso de recursos. Dentro de estos indicadores podemos encontrar litros por hectárea, carga animal, servicios por concepción. Aquí un ejemplo bastante palpable. Yo puedo tener un promedio parto-concepción corto, pero de pronto tengo un elevado servicio por concepción. O utilicé demasiado, tuve que sincronizar esto. Lo ideal sería, la vaca parió, a los 60, 70 días, se preñó nuevamente. Tasa de mortalidad por año, algo que muy pocos ganaderos a veces tomamos en cuenta. ¿Cuántos becerros se nos mueren al año? Puede reducirse esa mortandad en becerro o en ganado adulto también.
Todos estos factores a la final inciden en mayor o menor producción de leche y que esa leche será a su vez tendrá un mayor o menor costo. Y esta combinación de factores, por supuesto, nos da la rentabilidad. Es de verdad difícil manejar criterios de productividad en esta Venezuela. Sin embargo, no deben dejarse de lado los indicadores. Les puedo decir que a título personal como productor, siempre existe esa tendencia porque el día a día tiene tantos problemas y es tan complicado enfrentarlo que parece que te arropa la practicidad y dejas de ver estructuralmente o dejas de ver sistémicamente la finca, dejas de prestarle atención a estos indicadores. Entiendo que hay muchos que es difícil porque al no haber créditos bancarios, lo primero que, y a la vez de escasez de crédito bancario, al haber poco margen, lo primero que estrechamos los productores o lo primero que sacrificamos son las inversiones. Y normalmente las grandes inversiones en potreros. Es decir, paramos la compra de semillas, paramos la reparación de tractores, paramos todas aquellas cosas y eso trae como consecuencia que vaya disminuyendo, ¿verdad? La cantidad de forraje. Una vez que tenemos disminuida la cantidad de forraje, lo siguiente que paramos, porque es algo costosísimo, es la reparación del lindero, la división de cercas. Dejamos de hacer inversiones, en primer término, agronómicas, porque es imposible acceder al matamaleza, pero no podemos estar de brazos caídos. Tenemos que buscar siempre la manera de reinventarnos, de buscar alternativas. Porque entre más dejamos de caer esto, perdemos carga animal. Cuando perdemos la carga animal, bajan los litros por hectárea. Cuando bajan los litros por hectárea, puede ser que de pronto dejen de invertir en reproducción. Entonces ya mi promedio parto se fue a 500 días. O sea, tengo ahora una disminución del rebaño. Y si no le presto atención, entre menos carga animal tenga, es lo único que me está defendiendo de la inflación, el activo, de la hiperinflación. Y debo decir que el activo también en una economía tan hostil como la venezolana, por supuesto, también pierde valor. Pero si aparte dejamos perder el activo, creo que estamos todos quebrados. Entonces, la idea, los invito a nuevamente retomar el tema de indicadores y tratar de trabajar con ellos uno a uno, tratando de maximizar, de lograr el mejor indicador posible con los recursos que se cuenten. Para finalizar esta conferencia, doy respuesta a la primera pregunta que se hizo, ¿dónde estamos? Puedo decir que nosotros los hombres y mujeres de campo somos resilientes ante la situación actual. No nos encontramos en extinción. Y es porque tenemos un compromiso con alimentar nuestro país. Tenemos un compromiso, muchos, con nuestro legado, con nuestra familia. Les dejo algunas técnicas de resiliencia para transformar, así como dicen los japoneses, las crisis en oportunidad. En primer lugar, mantén la cabeza fría. No nos dejemos llevar por nuestras pasiones, no nos dejemos llevar por el pesimismo. Hay que pensar con la cabeza fría. Hay que pensar en grande. Un día a la vez. Ignorar reglas. Y con ignorar reglas no me refiero a hacer cosas ilegales o a transgredir la ley. No. Cuando me refiero a ignorar reglas, es a veces ignorar esas reglas mentales que me impiden pensar en el más allá. Esa que me dijeron, esto no se hace por esto o aquello. Recordemos que muchas cosas han cambiado en el mundo y eso que de pronto era una regla antes, ya no es una regla hoy. Basta ver algunas compañías grandes, por ejemplo, Tesla, Uber, cómo cambiaron el paradigma en esos mercados donde se introdujeron.
Por otro lado, anticípate. Y este anticípate es pensar en lo que podría suceder después. Manejar mentalmente los escenarios de cada acción que vamos a tomar. Y aquí quiero decir que no es de manera negativa, pero recordemos de que nada de lo que se planifica siempre termina sucediendo como se planificó. Hay que anticiparse a que pueden suceder. Normalmente, según Murphy, siempre sucede lo peor. Entonces, anticipémonos a ello. Si estás haciendo un plan para, por ejemplo, para producir queso, porque es imposible venderle a la industria en estos momentos por los precios que maneja, ¿qué pasaría? ¿Cómo afectaría este plan que de pronto se encontrara el día de mañana la vacuna del COVID y todo regresara a la normalidad? ¿Justificaría la inversión o no justificaría la inversión en hacer este tipo de actividad? Ese tipo de cosas es a lo que yo llamo anticiparse. Y por último, amor fati. Es decir, realmente el espíritu de la resiliencia. Ama tu destino. Y ama tu destino es esperanza. Confiar en que lo que haremos lo sacaremos adelante, pase lo que pase. Es decir, confiamos en que nos superaremos a nosotros mismos y los problemas. Muchísimas gracias por esta exposición y les dejo un mensaje final. No se depriman, que el campo es la solución. Bueno, espero que haya sido de su agrado la conferencia. Traté de resumirlo lo más posible, ya que de verdad que la coyuntura venezolana es bastante complicada y abarca muchísima información. Pero bueno, espero que estos pequeños tips hayan sido de bastante utilidad. Muchísimas gracias, economista. Excelente presentación. De verdad, un resumen de el panorama en el cual se enfrentan a diario todo lo que es la ganadería venezolana. No solamente la zuliana, también la venezolana está en la misma situación. Y realmente muchas personas no entienden por qué todos esos cambios en los precios, en la carne, en la leche. La gente, como usted dice, cree que la leche llega solita al balde o a la cántara, cuando realmente tiene un proceso bastante complicado para producirla. Vamos a esperar que los participantes nos muestren sus preguntas. Vamos a revisar. Dice Elizalde Cárdenas desde Ecuador, buenos días, felicitaciones por esa conferencia, se escucha muy bien. Andrés Bosca, muy buena charla, bastante completa debido al gran campo que tiene, muchas gracias. Un gran intensivo para sacar adelante la producción animal, felicitaciones. Yo quisiera, mientras los asistentes hacen sus preguntas, la economía no es nada sencillo cuando las personas que no tienen formación en esta área queremos tratar de entender todos esos conceptos de inflación, macroeconomía, microeconomía, etcétera. A veces nos sentimos un poco perdidos o distantes. Y mi pregunta va dirigida en un sentido. El gobierno muchas veces negó la posibilidad de dolarizar la economía por razones que todos conocemos, pero vemos en la práctica que poco a poco todo se fue dolarizando, los servicios, los productos. ¿Cómo ha sido esa transición? ¿Realmente está todo dolarizado? ¿Realmente nos conviene cambiar la moneda oficialmente o no? Eso me parece que es una pregunta que muchos quisieran hacer y realmente
vamos a aprovechar esta oportunidad. Bueno, Yenen, en economía hay varios principios que así lo explican. Cuando dos monedas entran en circulación, ahorita de verdad no recuerdo el nombre de esa teoría en específico. Sí recuerdo su definición. Cuando dos monedas entran en un país y hay una moneda buena, llamada así, estable, y otra mala, normalmente la moneda buena termina desplazando a la mala. Por otro lado, el dinero tiene varias funciones que debe cumplir para que sea dinero. En este caso, debes tener una reserva de valor, tener una característica fiduciaria, es decir, que genere confianza en el público, y debe servir como medio de cambio. De estas tres principales características que tiene el dinero, el bolívar solamente está cumpliendo una sola. El bolívar dejó de ser reserva de valor y dejó de ser fiduciario, o sea, no hay confianza. Por lo tanto, solamente se utiliza como medio de cambio. Y se utiliza como medio de cambio porque no hay suficientes dólares como manejar totalmente la economía. Y también porque las leyes así lo impiden. Entonces, hay una dolarización de la estructura de costos, pero no así financiera. Desde el punto de vista financiero, tú no puedes llegar a una oficina bancaria y retirar dólares, a pesar de que ahora existen estas cuentas en custodia. Tú no vas a un cajero automático y te dispensan dólares. Es una situación bastante complicada, creo que va a tardar un tiempo más en resolverse. Pero definitivamente la economía de facto está dolarizada. Tú no vas y como lo dije allí, yo salgo a comprar un frasco de vacuna y me piden dólares o el precio está bien en dólares. O en este caso tú pagas o bien en la misma moneda por transferencia, buscando dólares en efectivo, o en este caso en bolívares al cambio. Y cuando digo bolívares al cambio, eso a veces es un estrés porque unos trabajan con una tasa, otros trabajan unos con monitor, otros con dólar today, hay quien trabaja con dólar del Banco Central. Sí, bueno, pero uno ve la tendencia del gobierno, es que esa tasa del Banco Central siempre está siguiendo a las tasas no oficiales, es decir, dólar today. O sea, hay una intención clara del gobierno en mantener más o menos real la economía, más o menos real. Recordemos que el culpable de esta situación es el mismo por aplicar mala política monetaria, malas políticas fiscales en conjunto. Yenen, no tienes audio. Ahora sí. Pregunta el doctor Dervindín, economista, ¿cuál sería el precio justo del litro de leche para que se perciba una ganancia justa al productor? Sin esto no hay estímulo a la producción. Bueno, Dervin, yo de verdad es una deuda que tenemos todavía los productores, los gremios, con tener la estadística adecuada sobre los precios de la leche. Es bastante difícil hablar de un precio en este tipo de economías donde incluso hay una aceleración de precios en dólares. Y muchos dicen, no, es que hay inflación en dólares. Realmente ese término no existe. Hay una inflación en el país, independientemente de cuál sea el signo monetario o cuál sea la moneda que esté dentro del país, mientras no se corrijan los problemas estructurales, va a haber una subida de precios, general de precios, ya sea el bolívar o ya sea el dólar o ya sea que venga una tercera o una cuarta moneda. ¿Cuál sería el precio? Exactamente, podría decir según mi experiencia y lo que yo hago en la finca. No tengo un número representativo de todo el estado Zulia, pero un precio debería estar oscilando los 30 centavos de dólar para que exista un margen adecuado de ganancia. Actualmente estamos en 15 centavos de dólar y de verdad estamos produciendo a pérdida. Y lo palpamos realmente cuando el flujo de caja solamente te alcanza para pagar nómina y el mantenimiento mínimo de la estructura de la finca. No te alcanza para más.
Y estamos en un momento en que por la época del año la producción está más o menos alta, porque ahorita llovió en la mayoría del estado, todos tenemos más o menos pasto y estamos produciendo más o menos el tope que se puede producir para esta época. Entonces, aún así, cuando hay suficiente producción, pues el precio no compensa la estructura. Dice Ramón Palacio, buenos días, excelente presentación. La realidad es muy difícil y cada país en sus crisis económicas tiene su propia particularidad. Confiando siempre a la mano invisible para que el mercado se regule. En todos los países hacen falta muchas políticas fiscales y otro tipo de políticas. En Nicaragua, a pesar de vivir una realidad un poco diferente, el sector pecuario tiene muchos desafíos. Gracias, licenciado Pirela, una cátedra muy importante. Bueno, a este último debo decir que es que no es nuevo las malas políticas agropecuarias. No es nuevo de este gobierno, creo que es algo con lo que se viene lidiando desde hace mucho tiempo. Eh, bueno, la imagen que tengo al fondo es la imagen de mi abuelo. Él fue fundador del Laberinto, es Jesús Enrique Lozada. Y hace tiempo encontré una revista agropecuaria de los años 70 y había un artículo escrito por mi abuelo donde también hablaba sobre los graves problemas que atravesaba en ese momento la ganadería, y era que había una importación masiva de leche, no había estímulos por parte del gobierno. O sea, esto ha sido repetitivo. Lo que pasa es que el problema económico y el problema estructural y de corrupción que vivimos ahora, por supuesto, es demasiado exacerbado. Pues. Además, veníamos de gobiernos con si bien es social cristianos, no eran de corte socialista, y por lo menos había más libertad de empresas, ¿no? Eso ha sin duda afectado mucho. Seguimos revisando por aquí. Sí, yo recuerdo que lo de las políticas agropecuarias es como se inicia cualquier análisis de este tipo. No hay políticas adecuadas a nuestro campo. Seguimos buscando. Esperamos que la gente nos envíe sus preguntas. Yo también quería comentarle que obviamente además de los problemas sociales, económicos, políticos, hay una sinergia, ¿no? Realmente nosotros podemos tratar de cuantificar el efecto que tiene la política o la economía sobre el impacto que tiene sobre la ganadería, pero llega un momento en que hay una sinergia entre todo, que muchas cosas no funcionan y realmente eso afecta la capacidad de los productores de sobrellevar esta situación. Realmente yo felicito a los ganaderos porque realmente mantenerse produciendo bajo todas estas situaciones, todas estas complicaciones, es de verdad una labor titánica. Sí, Janet, bueno, lo decía allí, nosotros de verdad, a veces lo que pasa es que tenemos la estructura mental, ¿verdad? De que las cosas debían hacerse como, o debía estar como estaban en otros tiempos, donde había más prosperidad. Y debemos de verdad hacernos a la idea de que en estos momentos son momentos de estar en modo de supervivencia. Entiendo que hay factores que no se pueden soslayar y lo trataba de decir en la conferencia. Al no tener el suficiente flujo de caja adecuado, tú dejas de hacer inversiones en la finca y eso se va resintiendo, y lo primero que dejas es de invertir en los potreros, porque es una de las cosas más costosas. Y eso se resiente en la cantidad de animales que puedes tener y por supuesto van mermando aún más tus ingresos. La invitación no es a no ver esta situación o quedarse de brazos cruzados, sino de ver dentro de tu marco de posibilidades qué es lo que puedes hacer para mejorar un poco ese indicador y mantenerte por lo menos en ese modo de subsistencia. Porque nada es eterno y así como dicen los japoneses, ¿no? O sea, de las crisis surgen las oportunidades. Recordemos que
según la FAO, para el año 2050 seremos 10.000 millones de habitantes en el planeta. O sea, ¿cuál es la presión que existe sobre la agricultura y la ganadería para generar comida para que la población en vuelta de 40 años prácticamente se duplique? Sin duda es un reto, ¿no? Veremos mejores tiempos, ya sea en este gobierno o que continúe este gobierno o que cambie o que venga otro gobierno, veremos mejores tiempos porque la presión social por la generación de alimentos va a ser cada vez más palpable. Comenta el doctor Atilio Aranguren, los ganaderos en Venezuela son también unos héroes en peligro de extinción, ya que las condiciones todas van en contra de la producción. Bueno. Bueno, voy a leer, si me lo permiten, algo que encontré esta mañana. No podemos quedarnos siempre en la negatividad. Tenemos que mirar más allá. Les voy a leer un concepto de resiliencia que encontré esta mañana. Dice, la resiliencia es un concepto que proviene de la palabra resilio, que significa rebote. Esto me llama mucho la atención porque para rebotar uno tiene que ir hacia abajo lo más posible y con mucha fuerza, impulsados de una manera intempestiva, impactante, casi como un choque estruendoso, inesperado, y entonces al tocar el suelo, aunque duela mucho el golpe, rebotar y lograr alcanzar una altura mucho mayor a la que teníamos para salir del hoyo oscuro, negro y vacío del dolor y la tristeza. La fuerza que nos empujó hacia abajo detona la fuerza para llegar lo más arriba posible, renovado, encontrando incluso en esa misma tristeza como aliado en el camino personal de crecimiento para quienes tenemos fe, sabiendo que ese dolor puede tener un sentido profundo y con ojos de trascendencia. Sin duda es muy difícil, pero yo estoy seguro que vamos a salir de esto. Vamos a salir porque a pesar de que una situación puede volverse más y más engorrosa, la necesidad de alimentos es palpable todos los días. Todo el mundo come 3 veces al día. Y a pesar de que estoy seguro que el sector, por estas graves consecuencias que atravesamos, se va a reducir mucho, no se va a extinguir. Comenta Ramón Palacio Paladino, dice, acá en Nicaragua todos los productos pecuarios incrementaron un 15%, correspondiente al IVA, porque dejaron de ser exonerados. Imagínense en la cadena de precios cómo llega, a un alto costo y desafortunadamente a un precio de venta bajo. Y que toca, ni modo, vender en vez de votar, hacer y llevar registros, emprender, dinamizarse o hacer una reingeniería pecuaria. En toda crisis siempre hay posibilidades de salir adelante. Bueno, sí, hay 2 posibilidades, o dejarse vencer o seguir luchando, no hay otra cosa. Y bueno, eso es mucho el criterio de los productores que quieren en su futuro, y realmente yo tengo que felicitarlos porque es complicado trabajar bajo esas condiciones, pero bueno, una decisión, digamos, bien particular de cada uno de los productores. Sí, ¿Algún comentario, economista? bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Para el productor que habló sobre el IVA, aquí hay una exoneración de IVA. Perdón, los productos agropecuarios están exentos de IVA, pero los insumos no. Poseemos muchos insumos que no están exentos de IVA. Entonces, ¿qué pasa? Si tú compras créditos fiscales y vendes créditos fiscales, como la leche y la carne están exentas, tú no puedes cobrar este IVA, no tienes un débito fiscal que compensar con el crédito fiscal. En este caso, en Nicaragua está sincerando un poco más, porque ahora vas a poder compensar esos créditos fiscales de todas las facturas de proveedores cuando tú compras, lo vas a poder compensar con un débito fiscal de tu producto.
Pero sí debería haber un ajuste en la política de precios para que esto no incida sobremanera en el consumidor. Otra alternativa, me parece más eficiente, es dejar de pechar el IVA, pero que en los productos como leche y carne, pero que también uno se vea exonerado del IVA de los productos que uno compra. Porque si no, los productos que uno compra, como en el caso venezolano, a la larga, termina siendo un costo para el productor solamente. No tienes cómo compensarlo y trasladarlo. Excelente. Bueno, economista, un placer haberlo tenido con nosotros. Realmente muy provechosa esta conferencia. Nos da un panorama mucho más amplio de cómo está la economía en la producción lechera en el estado Zulia y en Venezuela. Y queremos de parte del comité organizador agradecerle sobremanera su participación y poder invitarlo nuevamente tan pronto tengamos otro tipo de actividades como esta. Realmente muchísimas gracias de parte del comité organizador y le voy a dar unos minutos para que se despida. Bueno, de hecho, bueno, quien se siente agradecido soy yo por poder colaborar con esta noble causa. Como ya lo dije, pues me duele profundamente la Universidad del Zulia, que me formó, y sobre todo la Facultad de Veterinaria, por la cual tanto nos servimos y tantos amigos tengo, veterinarios. Y bueno, totalmente dispuesto a colaborar en nuevas actividades que se emprendan para el rescate de la universidad y de la facultad. Muchísimas gracias. Y no nos queremos despedir sin antes invitarlos para esta tarde a las 4 de la tarde con el doctor Freddy Escalona, que nos conversará sobre las bases o técnicas para el cruzamiento bajo condiciones tropicales a las 4 de la tarde, y a las 6 de la tarde el doctor Jorge Rubio Guillén hablará sobre la valoración de la calidad espermática en rumiantes mediante pruebas sencillas de campo. Feliz día a todos, buen provecho, nos vemos en la tarde. Hasta luego, economista. Un Gracias. abrazo.